Si ahorrar te cansa, te frustra o te hace sentir culpable, no es porque seas malo con el dinero. La mayoría de personas intenta ahorrar así, cuando se acuerda, cuando le sobra, cuando se siente motivada. Y por eso, casi nunca funciona. No porque falte disciplina, sino porque ahorrar, tal como te lo enseñaron, no tiene sentido emocional. Guardar dinero sin un propósito claro se siente como perder, se siente como privarse, se siente como castigo. Por eso, ese dinero no dura. Se toca, se justifica, se rompe y luego viene la culpa. El problema no es el ahorro. El problema es que nadie te explicó para qué sirve realmente. Cuando no sabes para qué ahorras, cualquier gasto parece más importante que tu futuro. Y ahí empieza el ciclo. Trabajas, cobras, pagas todo y tu vida sigue exactamente igual. Hoy no vamos a hablar de números, vamos a hablar de algo más incómodo. ¿Por qué ahorrar sin sentido te mantiene atrapado? ¿Y cómo cambiar eso puede devolverte el control? El problema empieza mucho antes de que alguien intente ahorrar. Empieza en la forma en que aprendimos a relacionarnos con el dinero. A casi nadie le enseñaron a ahorrar como una decisión consciente. Se nos enseñó como un residuo, como lo que queda después de cumplir con todo lo demás. Primero el alquiler, primero las cuentas, primero la comida, primero las deudas, primero los compromisos, primero los gustos porque también me lo merezco. Y recién al final, si algo sobra, se supone que eso es ahorro. Pero ese orden tiene una consecuencia silenciosa. Te enseña que tú siempre vas al final de la lista. Ese aprendizaje se vuelve costumbre. Mes tras mes se repite el mismo patrón sin cuestionarlo. Se cobra el sueldo y casi automáticamente el dinero ya tiene destino. No se decide, se ejecuta. No se piensa, se reacciona. Y cuando llega el momento de ahorrar, ya no queda energía mental ni emocional. El dinero se fue, y con él la posibilidad de construir algo distinto. Entonces aparece la frase más peligrosa de todas. El próximo mes empiezo. No porque sea mentira, sino porque tranquiliza. Te permite seguir igual sin sentirte irresponsable. Cuando alguien intenta romper ese patrón, lo hace desde el lugar equivocado. No cambia el sentido del ahorro, solo cambia la intención. Decide guardar un poco, sin saber muy bien para qué. No hay un objetivo claro, no hay una imagen concreta, no hay una razón emocional. Solo existe una idea general: debería ahorrar. Y esa palabra, debería, pesa. No motiva, no impulsa, no sostiene. Guardar dinero así se siente como una obligación impuesta, no como una elección propia. Al principio funciona, pero solo por novedad. Los primeros días el dinero está ahí, intacto. Se siente una pequeña satisfacción, una sensación de estar haciendo lo correcto. Pero esa sensación es frágil, no está anclada a nada profundo. Entonces aparece la vida real. Un gasto inesperado, un antojo, una oportunidad, una incomodidad. Y el ahorro, al no tener propósito, se convierte en el candidato perfecto para romperse. No duele tocarlo, porque no representa nada concreto. No hay pérdida emocional, solo hay una justificación lógica. Para eso estaba. Ese es uno de los grandes problemas. Cuando el ahorro no tiene sentido, siempre termina sirviendo para cualquier cosa menos para lo que debería. Se convierte en un fondo de excusas, un colchón para calmar impulsos, un respaldo para no cambiar hábitos. Y cada vez que se rompe, no solo se pierde dinero, se pierde confianza. La persona empieza a verse a sí misma como alguien incapaz de sostener una decisión. No lo dice en voz alta, pero lo siente, y esa sensación se acumula. Con el tiempo, el problema deja de ser financiero y se vuelve psicológico. La persona ya no lucha por ahorrar, asume que no puede, se etiqueta.
Yo no soy ordenado. Yo no soy bueno con el dinero. A mí nunca me resulta. Y cuando una creencia así se instala, todo el comportamiento empieza a alinearse con ella. Se gasta más rápido, porque igual no ahorro. Se posterga sin culpa, porque nunca me dura. Se vive al día no por necesidad extrema, sino por resignación. Ahorrar sin sentido también distorsiona la percepción del esfuerzo. Trabajas duro, te levantas temprano, cumples horarios, soportas presión, estrés, cansancio, y aún así te piden que te prives un poco más, que renuncies a cosas pequeñas sin mostrarte el beneficio real. Eso genera una sensación de injusticia silenciosa, como si siempre te tocara ceder a ti, como si el sacrificio nunca fuera suficiente. Y cuando el esfuerzo no tiene recompensa visible, el cuerpo y la mente empiezan a resistirse. Por eso muchas personas asocian el ahorro con frustración, no porque odien guardar dinero, sino porque lo relacionan con una vida de carencias, con decir que no, con apretarse el cinturón eternamente. Nadie quiere sostener una vida así. Entonces, tarde o temprano, aparece el autoengaño. Me lo merezco, solo esta vez, ya empiezo después. Y no es debilidad, es coherencia emocional. Nadie mantiene un hábito que siente como castigo. Otro problema profundo es que ahorrar sin sentido mantiene a las personas en modo supervivencia. Cuando no hay una reserva clara, cualquier imprevisto se vive como amenaza. Una enfermedad, una reparación, una oportunidad que no se puede tomar. Todo genera ansiedad. Y vivir con ansiedad constante desgasta. En ese estado, el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una fuente de tensión permanente. No se piensa en crecer, se piensa en aguantar. Con el paso de los años, este problema se normaliza, se vuelve parte del paisaje. Ves a otros viviendo igual, escuchas las mismas quejas, las mismas promesas incumplidas, los mismos algún día. Y como es común, parece correcto, pero no lo es, porque mientras el ahorro no tenga sentido, la vida se vive sin margen, sin aire, sin opciones reales. Se vive reaccionando, no eligiendo. Ahorrar sin sentido también rompe la relación con el futuro. El yo de mañana se siente lejano, casi ajeno. No se le considera una responsabilidad real. Entonces las decisiones se toman pensando solo en el presente, y el presente siempre quiere comodidad, siempre quiere alivio inmediato, siempre quiere recompensa rápida. El futuro, en cambio, no grita, no exige, no duele hoy, y por eso siempre pierde. Este es el núcleo del problema. No es que las personas no quieran estar mejor, es que nunca aprendieron a conectar sus decisiones actuales con su vida futura de una forma emocionalmente fuerte. El ahorro quedó reducido a un acto mecánico, sin identidad, sin propósito, sin dignidad personal. Y mientras siga siendo visto así, seguirá fallando. Porque nadie abandona algo que siente como parte de quien es, pero todos abandonan lo que sienten como una carga. Y mientras el ahorro siga siendo percibido como privación, como sacrificio vacío, como algo que se hace porque toca, nunca será sostenible. No importa cuánto ganes, no importa cuánto intentes, el ciclo se repetirá. Ganas, gastas, prometes, fallas, te culpas y sigues adelante como si nada. Hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que trabajaste mucho, pero no construiste casi nada. Ese es el problema profundo. No el dinero, no el ingreso, no la disciplina, sino haber aprendido a ahorrar sin sentido y haber convertido ese error en una forma de vivir. Todo ese problema del que hablamos no ocurre en abstracto, no vive en libros ni en teorías. Vive en escenas pequeñas, repetidas, casi invisibles que se repiten mes tras mes sin que la persona se dé cuenta de que está atrapada en un patrón. Escenas tan comunes que nadie las cuestiona. Escenas que parecen normales, pero que juntas explican por qué el ahorro nunca se sostiene. La primera escena ocurre el mismo día en que entra el dinero. No hay celebración ni alivio real, solo una lista mental automática. Antes de que el dinero se sienta propio, ya está comprometido. Las cuentas esperan,
Las deudas reclaman, las obligaciones pesan. No hay decisión consciente, solo ejecución. El dinero no se mira como una herramienta, sino como algo que hay que repartir rápido para que no genere ansiedad. En ese momento, ahorrar no es una prioridad, es una posibilidad lejana, algo que se verá más tarde. Luego viene la segunda escena. Después de cumplir con todo, queda poco o nada. Si queda algo, aparece una conversación interna silenciosa. No es mucho, así no vale la pena, mejor lo uso ahora y el próximo mes empiezo bien. El ahorro vuelve a postergarse, no porque no importe, sino porque no tiene peso emocional. No hay una imagen clara de para qué serviría. Es solo un número pequeño que parece insignificante frente a necesidades y deseos inmediatos. En otras ocasiones, la persona sí decide guardar algo. Abre una cuenta, separa efectivo, hace un intento sincero. Durante unos días siente tranquilidad. La idea de «estoy haciendo lo correcto» aparece. Pero esa sensación dura poco porque no está anclada a nada concreto. No hay un motivo que la sostenga. Entonces aparece la tercera escena, el gasto justificable. No es una locura ni un capricho extremo, es algo razonable, algo que se necesita. Y como el ahorro no tenía un propósito definido, se convierte en la solución perfecta. Se toca sin culpa real, porque en el fondo nunca se sintió intocable. Después viene la cuarta escena, la más peligrosa, la justificación. Para eso estaba, igual no era tanto, lo repongo después. La persona no siente que haya hecho algo grave, pero internamente ocurre algo sutil. Se rompe la confianza, no con el dinero, sino consigo misma. Una pequeña voz aparece, casi imperceptible, diciendo que otra vez no se pudo. Esa voz no grita, pero se queda. Con el tiempo, estas escenas se repiten, y aquí aparece otra escena clave, la comparación. Se ve a otros vivir igual, quejarse igual, llegar justo igual. Eso calma, normaliza, hace sentir que no es un problema individual, sino una realidad general. Y cuando algo es general, deja de cuestionarse. Se acepta, se asume, se vive así. Otra escena ocurre cuando aparece un imprevisto. No uno enorme, sino uno común. Una reparación, una enfermedad leve, un gasto no planificado. Como no hay ahorro consentido, la situación genera estrés inmediato. No porque sea imposible de pagar, sino porque no hay margen. Todo se siente urgente, todo desestabiliza. Y en ese momento, la persona entiende, aunque no lo diga, que vive sin red. Pero en lugar de cambiar, solo busca salir del paso, resolver hoy, sobrevivir otra vez. También está la escena del cansancio. Después de semanas de trabajo, de esfuerzo, de presión, aparece la necesidad de alivio emocional. No de lujo, sino de descanso emocional. Y el gasto se convierte en recompensa. Me lo merezco. Y no es mentira. El problema es que esa recompensa compite directamente con el ahorro, que nunca fue presentado como algo valioso. Entonces el placer inmediato gana. Siempre gana. Porque el ahorro, sin sentido, no ofrece nada a cambio hoy. Hay otra escena silenciosa, más profunda, la de las promesas internas. Cuando gane más, cuando me suban el sueldo, cuando se calme todo. Son promesas honestas, pero peligrosas, porque trasladan la responsabilidad al futuro. La persona siente que no es su momento, que ahora no se puede. Y así, el presente se vive como una espera eterna. No se construye nada, solo se aguanta. Con los años, estas escenas forman una narrativa personal. La persona ya no se ve como alguien que está pasando por una etapa, sino como alguien que es así. El ahorro deja de ser una opción real, se vuelve algo ajeno, algo que hacen otros, y esa identidad condiciona cada decisión futura. Se gasta sin plan, se vive al día, se evita pensar demasiado adelante porque duele. Todas estas escenas tienen algo en común. En ninguna de ellas el ahorro tiene sentido. Nunca aparece como una elección consciente, nunca se siente como respeto propio. Nunca se vive como algo que protege, que cuida, que construye. Siempre aparece al final, débil, reemplazable, y por eso siempre pierde. Estas escenas no son fallas aisladas, son un sistema mal aprendido. Y mientras ese sistema no se cuestione, el resultado será siempre el mismo. Mucho esfuerzo, mucha ocupación, poca construcción, no porque falte capacidad, sino porque el ahorro nunca tuvo un lugar real en la vida de la persona. La verdad real es incómoda porque contradice casi todo lo que nos enseñaron.
Ahorrar no fracasa porque la gente gane poco, ni porque sea indisciplinada, ni porque no se esfuerce lo suficiente. El ahorro fracasa porque fue colocado en el lugar equivocado dentro de la vida de las personas. Se lo trató como un sobrante, cuando en realidad es una declaración. Mientras el ahorro sea lo último, la persona también se trata a sí misma como lo último. El error no está en guardar dinero, sino en por qué se guarda. Cuando el ahorro no representa nada más que una renuncia, el cerebro lo interpreta como una pérdida. Y el ser humano está diseñado para evitar pérdidas inmediatas, incluso si eso le cuesta mucho más en el futuro. Por eso el ahorro sin sentido siempre pierde contra el impulso, contra el cansancio, contra la emoción del momento. No es una falla moral, es una reacción natural. La mayoría vive convencida de que ahorrar es un sacrificio temporal que algún día dará frutos, pero ese algún día nunca se vuelve real. No tiene rostro, no tiene urgencia, no tiene peso emocional. En cambio, el presente sí grita, el presente cansa, presiona, exige alivio. Y cuando hay una pelea entre un futuro abstracto y un presente agotado, el presente siempre gana, no porque sea más importante, sino porque es más tangible. Aquí aparece la verdad que cambia todo. El ahorro no es una acción financiera, es una decisión de identidad. No tiene que ver con cuánto guardas, sino con el lugar que te das en tu propia vida. Cuando una persona no se paga primero, no está tomando una decisión económica, está tomando una decisión personal. Está diciendo, sin palabras, que todos los demás compromisos están por encima de ella misma. Las personas que lograron construir patrimonio entendieron algo que no suele enseñarse. Ellos no esperaron a que el dinero sobrara para ahorrar, cambiaron el orden. Decidieron primero quién iba a ser protegido, y ese simple cambio alteró por completo su comportamiento. No porque fueran mejores, sino porque se pusieron reglas distintas. El ahorro dejó de ser opcional y pasó a ser intocable, no por miedo, sino por respeto. Robert Kiyosaki lo explicó de forma cruda. La mayoría trabaja para pagar cuentas y espera que algo quede. Quienes construyen riqueza se pagan primero y obligan al resto de su vida a adaptarse. Esa idea no habla de montos, habla de jerarquía, de quién manda, de si tu dinero obedece a tus prioridades o a tus impulsos. Warren Buffett llegó a la misma conclusión desde otro camino. No acumuló riqueza por gastar menos en café o por vivir con miedo, sino por entender que cada decisión financiera es un voto a favor del futuro que quieres habitar. Para él, el ahorro no era restricción, era libertad anticipada, la posibilidad de elegir más adelante. La verdad real es que ahorrar no se sostiene con fuerza de voluntad, se sostiene con significado. Cuando el ahorro representa seguridad, dignidad y control, deja de doler. Ya no se siente como quitarte algo, sino como protegerte. Proteger al tú que va a enfrentar problemas, oportunidades y decisiones que hoy todavía no existen, pero que llegarán inevitablemente. Ahorrar es, en el fondo, una conversación silenciosa entre tu yo actual y tu yo futuro. Cuando no ahorras, estás diciendo, arréglatelas como puedas. Cuando ahorras con sentido, estás diciendo, no te voy a abandonar. Esa es la diferencia. Y esa diferencia cambia cómo gastas, cómo decides y cómo reaccionas ante la vida. El dinero empieza a obedecer porque ya no compite con todo, tiene un lugar claro. Por eso el ahorro deja de romperse cuando deja de ser castigo, cuando deja de ser una promesa vacía, cuando deja de depender de la motivación. El quiebre ocurre cuando entiendes que no estás guardando dinero, estás pagándole al tú del futuro. Y nadie que se respete a sí mismo rompe ese acuerdo con facilidad. Esa es la verdad real que casi nadie escucha al inicio, que el ahorro no fracasa por números, fracasa por identidad. Y cuando la identidad cambia, el comportamiento cambia solo. La solución no es ahorrar más, tampoco es ganar más primero, y mucho menos es volverte una persona rígida, fría o privada de todo placer. La solución es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profunda. Cambiar el orden en el que te tratas a ti mismo. Nada más, nada menos. El error fue siempre el mismo: esperar a que el dinero sobrara para recién pensar en ti. Porque cuando haces eso, tu bienestar depende de lo que quede después de cumplir con todo el mundo.
y casi nunca queda algo. La solución empieza cuando decides que tú no vas al final de la lista, que antes de pagar cuentas, antes de resolver problemas ajenos, antes de compensarte con gastos emocionales, hay una parte que se separa para ti, no como castigo, no como sacrificio, como prioridad. No se trata del monto, puede ser pequeño, incluso incómodo. Justamente allí está la clave. Separar una parte al inicio cambia tu relación con el dinero porque establece una regla clara. Primero me respeto, luego me adapto. Y cuando esa regla existe, todo lo demás empieza a ordenarse alrededor. Los gastos se vuelven más conscientes, las excusas pierden fuerza, el impulso deja de mandar. Separarte un porcentaje antes de todo no busca hacerte sentir pobre, busca hacerte sentir responsable de tu futuro. Ese dinero no está ahí para gastarse cuando te canses ni para resolver caprichos. Está ahí para una sola cosa: recordarte que el tú de mañana importa tanto como el de hoy. Y cuando esa idea se vuelve real, el ahorro deja de ser frágil, se vuelve intocable, no por miedo, sino por coherencia. La solución simple también implica aceptar algo incómodo. Al principio va a doler, no porque esté mal, sino porque estás rompiendo un hábito antiguo. Estás diciéndole no a una comodidad inmediata para decirte sí a largo plazo. Pero ese dolor no es pérdida, es ajuste. Es el ruido que hace una vida cuando empieza a cambiar de dirección. Con el tiempo ocurre algo curioso. No solo se acumula dinero, se acumula confianza. Cada mes que respetas esa decisión, te demuestras algo silencioso pero poderoso, que cumples contigo. Y esa sensación empieza a trasladarse a otras áreas. Decides mejor, gastas mejor, dices no con más facilidad. El dinero deja de escaparse porque ya no es el encargado de calmar vacíos emocionales. La solución simple no es financiera, es personal. No se sostiene con motivación, se sostiene con identidad. Cuando decides pagarte primero, no estás guardando dinero, estás estableciendo quién manda en tu vida. Y cuando esa jerarquía cambia, el sistema completo cambia con ella. Ahorrar deja de ser algo que intentas hacer y se convierte en algo que eres. Y cuando algo forma parte de quién eres, ya no necesitas fuerza de voluntad para sostenerlo. Simplemente ocurre. Al final, el cambio nunca se nota de inmediato. No hay un momento espectacular ni una señal clara que indique que todo empezó a mejorar. La cuenta no explota, la vida no se transforma de un día para otro, y nadie aplaude la decisión. Y justamente por eso funciona, porque no depende de la emoción, sino de la coherencia. Ahorrar con sentido no te hace rico de un mes a otro, te devuelve algo más valioso primero: control. La sensación de que ya no estás reaccionando todo el tiempo, de que no todo te desestabiliza, de que el futuro dejó de ser una amenaza y empezó a sentirse como algo que estás construyendo, aunque sea poco a poco. No fue el dinero lo que cambió, fuiste tú. Cambió el lugar que te das en tu propia vida, cambió el orden de tus decisiones. Y cuando ese orden se ajusta, todo lo demás empieza a acomodarse alrededor. Los gastos dejan de mandar, el impulso pierde poder, la ansiedad baja, el dinero deja de ser una fuente constante de tensión y se convierte, por primera vez, en una herramienta. Con el tiempo, mirar atrás duele un poco, no por culpa, sino por claridad. Te das cuenta de que no era tan complicado como parecía, que no necesitabas más ingresos para empezar, que no necesitabas ser otra persona. Solo necesitabas dejar de postergarte, dejar de tratarte como lo último, dejar de pensar que el ahorro era un castigo. Ahorrar nunca fue sobre dinero, siempre fue sobre respeto propio, sobre decidir que tu esfuerzo merece algo más que sobrevivir mes a mes, sobre entender que el tú del futuro no es alguien lejano, es la consecuencia directa de lo que haces hoy. Y ahí está la verdadera diferencia, no en la cantidad que guardas, sino en la decisión que repites, porque no es la suerte lo que cambia una vida, no es el ingreso, no es el momento perfecto, es una decisión simple, sostenida en el tiempo, la que termina moviéndolo todo. Ahorrar no te quita libertad, te la devuelve. Y cuando entiendes eso, el camino deja de sentirse pesado,
porque ya no estás renunciando a algo, estás construyendo a alguien.